En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿cómo estás? Pasamos a la última bienaventuranza. Aunque no lo creas, vamos cerrando este capítulo de catequesis en relación con el camino de felicidad. No porque ya lo sepamos y seamos expertos, sino que al menos lo conocimos juntos. Y al conocerlo juntos tenemos menos excusa para decir que no sabíamos o que nadie nos había dicho. Hay un camino de felicidad y es el camino del Evangelio. Así de llano, así de simple. Y ese camino del Evangelio no es más ni menos que el camino que Él mismo es, Jesucristo nuestro Señor. Y vamos al capítulo 5 de Mateo 5, versículo 10. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Y vemos su paralelo, o sea, su texto paralelo. Por un lado Mateo, por otro lado Lucas, capítulo 6, versículo 22. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y los proscriban, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Dos motivos de persecución, claros. Dos textos que ya hemos visto la relación que tiene Mateo y Lucas en relación con aquella primera bienaventuranza. Esta última tiene dos matices. En Mateo, capítulo 5, versículo 10, se ve claramente el sentido universal de la persecución. Es la persecución por la justicia. De hecho, lo dice claramente. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Todos aquellos perseguidos por haber practicado la justicia. Porque en un mundo desigual o injusto, quien practica la justicia siempre molesta. Y siempre ha de ser una persona que hay que eliminar o hay que callar. Entonces, no solamente se consideran mártires aquellos que lo son por Cristo, sino por aquellos que dan la vida por sus prójimos. Felices los que trabajan por la justicia. Felices aquellos, inclusive, los que dan la vida para que los demás puedan vivir. Y por otro lado, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 22, donde queda claro que es en el nombre de Cristo. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y los proscriban, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Esto es, perseguidos y odiados por Cristo. A lo largo de toda la historia de la Iglesia, este rasgo propio del nombre de Cristo ha de ser como un sello significativo. El odio a Cristo ha significado el odio a la Iglesia y su persecución. La fe en Cristo, hay que decir, esto es, el sello de cristianos, es el presupuesto indispensable para todo auténtico martirio cristiano. Pero no siempre necesariamente su motivo inmediato. Esto es, un bautizado que vive la justicia, que practica la justicia, que lucha por la justicia, ha de ser una persona que será perseguida o hasta inclusive eliminada, como la historia de la Iglesia, de la historia de la sociedad o la historia de nuestro país lo demuestra. Tantos hombres y mujeres asesinados simplemente y nada más ni nada menos que por buscar la verdad y trabajar por la justicia. Ahora, para ser un mártir cristiano, al menos se supone la fe en Cristo. No todo aquel que trabaja por la justicia es un mártir cristiano. Hay gente que ha muerto, lo han asesinado y no por ser cristiano, sino por otras razones. Cuando hablamos de esta bienaventuranza, hablamos al menos de este presupuesto de bautizados. Vamos al libro del Apocalipsis. Siempre, como recordamos,
nos fundamentamos en la palabra de Dios. Son nuestra base, nuestro fundamento. Es la razón por la cual decimos lo que decimos y mucho más. Creemos lo que creemos y mucho más. Esperamos lo que esperamos. Felices los perseguidos por causa de la justicia viene a significar esto. Creemos en la palabra de Dios y lo que la palabra promete. Pero metidos en el corazón del libro del Apocalipsis vamos a encontrar dos modos de persecución. La bestia, la que va a aparecer en el libro 13 del Apocalipsis, es precisamente ese monstruo que ataca, persigue y quiere eliminar a la iglesia. No lo vamos a leer porque serían muchos versículos. Te invito a que los leas vos. Pero el primer modo de persecución tiene que ver con el asesinato. El modo de perseguir es el eliminar o asesinar. Capítulo 13, de los versículos 1 al 10. Capítulo 13 del libro del Apocalipsis, versículos 1 al 10. Vas a encontrar ahí en ese largo relato un libro profético, un libro que anuncia lo que sucederá, en definitiva lo que sucede, y cómo el odio hacia Cristo busca precisamente eliminar y destruir, vencer, matar a aquel que es o aquella que es seguidor de Cristo. Del versículo 1 al 10 del capítulo 13, el asesinato. Y de los versículos 11 al 18 del mismo capítulo 13 del Apocalipsis, la marginación. Si no te puedo matar, al menos te margino. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es perseguir a Cristo, no ya con el asesinato, sino precisamente con la eliminación sistemática del nombre de Cristo, del símbolo cristiano, de aquellos que expresan su fe, acallar la voz del cristiano, ir tapando cada vez más esa presencia profética y de anuncio del Señor resucitado. En definitiva, el Apocalipsis va a presentar lo que sucedió y sucede. Primero, aquellas primeras persecuciones. Si vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos que de aquellas persecuciones la iglesia se expandió. Está la persecución en Jerusalén, que los discípulos tienen que huir. Y en ese acto de huir de Jerusalén empiezan a surgir las pequeñas comunidades alrededor de aquel entonces en Jerusalén. El dolor de irse significó la posibilidad de predicar y anunciar el Evangelio a otros. Pero el dolor de irse existió. Esa persecución fue y existió. Por otro lado, también, en este capítulo 13, se anuncian en el libro del Apocalipsis aquellas dimensiones proféticas en relación con los regímenes totalitarios. Imaginemos los cristianos de la Europa del siglo XX que tuvieron que enfrentar precisamente el nazismo por un lado y el comunismo por el otro. Testimonios de aquellos que pudimos conocer. Sin ninguna duda, Juan Pablo II es el que más conocimos todos. Pero sacerdotes como por ejemplo en la diócesis de Chascomús, en Mar de Ajó, el padre Emilio Popse, de Eslovenia, él contaba precisamente, lo mismo que Juan Pablo II, de Polonia, que ellos eran un país relativamente independiente, los arrasa por arriba el nazismo, los intenta eliminar sin ninguna duda sistemáticamente, y en ansias de recuperar y de liberarse de ese totalitarismo, viene otro totalitarismo peor que fue el comunismo. Entonces, países enteros como Polonia y Eslovenia quedaron arrasados por uno y arrasados por el otro. Juan Pablo II va a decir mucho más y va a decir: lo que no pudo hacer el nazismo y el comunismo, lo pudo hacer el capitalismo, dice Juan Pablo II.
porque precisamente el nazismo y el comunismo significó la resistencia cultural a ese totalitarismo de destruir todo lo pasado. Ni uno ni el otro pudo eliminar esa resistencia polaca, se le dice esa resistencia cultural polaca. Un polaco, un esloveno, como el padre Emilio que citaba, el orgullo y la fuerza inclusive de la fe y de la cultura que miles de años de historia no pudieron estos regímenes destruir. Pero sí pudo el consumismo, dice Juan Pablo II. El consumismo, el capitalismo, relajó de tal manera la cultura, como ya no hay un enemigo, ya no hay con quién resistir, se relajó y precisamente fue socavando los pilares de una cultura que se sostuvo y se mantuvo aún en medio de los regímenes totalitarios. Pero volvamos a nuestra bienaventuranza. Esa dimensión profética que el libro del Apocalipsis plantea es esos totalitarismos que han pretendido eliminar y erradicar la fe de la tierra. Abro otro paréntesis. Es paradójico que 100 años antes, esto es principios del siglo XX, el comunismo se manifiesta como la superación del hombre, eliminando todos los vestigios de la antigüedad, la religión, la familia, etc. Y se despierta el hombre nuevo, el comunismo cae como idea, como concepto, como solución a la desigualdad, y 100 años después, hoy, en la misma Rusia, los templos que fueron arrasados y destruidos por el comunismo son elevados y restaurados o recreados por los gobiernos actuales. Pasan 100 años, los totalitarismos caen y la fe sigue reverdeciendo. Digo, cierro el paréntesis porque es una paradoja que los creyentes vemos que los hombres de fe no pueden ver. Esa persecución a querer destruir lo que es un fracaso y lo que nunca pudo lograrse. De hecho, si no se pudo, tampoco se va a poder. Y digo 100 años como para mostrar que durante 100 años se creyó, aproximadamente 100, que se había podido vencer esa fe. Y sin embargo, brota y sigue surgiendo desde abajo de la tierra esa presencia que se intentó eliminar. Pero no se termina la persecución, porque en definitiva es la persecución que hoy se vive, en esa marginación, porque en un mundo que se jacta del ateísmo, de no creer en Dios, y de creer que no hay nada más para esperar, que solo basta el consumismo, el bienestar, el placer en la tierra, discrimina o se ríe del creyente. Y esta es la marginación en definitiva de hoy. Esto lo hemos dicho también verdaderamente. ¿Por qué? Cuando alguien se expresa a favor del aborto, es libre expresión y tiene todo el derecho de hacerlo y está muy bien que se haga, lo cual estamos totalmente de acuerdo. ¿Y por qué cuando la iglesia se expresa a favor de la vida es manipulación, es influencia, es manipular conciencias? Ahí hay una mirada sesgada y una mirada precisamente de marginación hacia ese sector llamado iglesia o lo que la iglesia representa a favor de la vida y no hacia aquellos que están a favor del aborto. Entonces, la mirada hacia la iglesia es una mirada más bien marginal o de acallarse que aquellos que dicen lo contrario. La reflexión que nosotros podemos hacer es que ellos nos marginen, no me sorprende. Ahora que nosotros nos automarginemos, sí nos sorprende. Porque la automarginación es producto de no estar convencidos de nuestras posiciones y de nuestros postulados y de nuestra fe. Que nos margine el otro me parece normal. Ahora que nos marginemos nosotros, y digo el caso de la vida como puedo decir inclusive el anuncio del Evangelio. ¿Por qué habremos de tener miedo de hablar del Evangelio? ¿Cuál es el problema? Pero se nos van a reír. Entonces uno mismo se automargina de lo que precisamente no ha de ser nuestra fe, cuando precisamente nuestra fe es para iluminar, sostener y contagiar a los demás. Felices los que son perseguidos por la causa de la justicia, felices los que trabajan por la justicia, felices los que son excluidos, felices aquellos, porque en el nombre de Cristo somos el hazme reír del mundo,
pero sin ninguna duda, en Cristo está nuestra fortaleza, nuestra convicción y la razón por la cual somos y existimos. ¿Somos y existimos por Cristo? Porque esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Porque si ser de Cristo significa que se nos rían, correrá por cuenta del otro, de la otra, por qué se ríe. Basta saber por quién soy o por quién lo hago. Es una buena pregunta. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.